Súper buenos días, familia. Hoy los estoy saludando con esta linda perrita. Ella es una tekel pelo largo color arlequín, de las más exóticas que existen. Ella cuenta con registro ABKC y hace parte de la nueva generación de crianza que estamos inculcando en nuestro pie de cría, la cual hemos decidido llamar crianza desestresada. Y hoy te voy a contar un poquito de qué es todo este mundo de la nueva crianza desestresada y la nueva era de Mascoriente, porque más que mascotas son familia. Bienvenidos. Correcto, familia. Entonces, ¿qué es la crianza desestresada? Como ustedes ya lo saben, nosotros somos un criadero canino y felino que está legalmente constituido ante Cámara y Comercio y todos los entes reguladores como Secretaría de Salud en el caso de aquí de Río Negro, Antioquia. Somos la mejor opción para adquirir tu mascota en cuanto a legalidad. Y te recordamos algo, aquí en Mascoriente siempre tratamos de evolucionar y hacer las cosas de la mejor manera, todos los días, cada vez mejor que ayer. Y nuestro pie de cría no es la excepción. En este caso les voy a hablar sobre la crianza desestresada, la cual trata básicamente de que ya nuestras hembras reproductoras ya no pertenecen a un pie de cría en una finca, sino que dependiendo a la raza, ciertas características van a estar acompañados siempre de una familia. Es decir, toda su vida van a vivir como una mascota. Van a estar en la casa, van a estar subidos en la cama, en el sofá, se van a salir de paseo con la familia, van a conocer ríos. Si tú eres de las personas que les gusta este tema de siempre empacar a tu mascota para todos los paseos, eres del equipo mío, porque yo tengo dos criollitos que los adoro, se llama Lulo y Snoo, y también tengo a Estelita. Aquí arriba les voy a dejar un video en el cual les cuento cómo es vivir con estas dos racitas, tanto la tekel, que es mi Estelita hermosa, y estos dos super criollos como yo los llamo. Entonces, volviendo al aspecto de la crianza desestresada, lo que hemos venido notando es que las hembras, obviamente, por tener una vida monótona dentro de todos los aspectos de vivir en un kennel, así esté muy bien adecuado como el nuestro aquí en Río Negro, Antioquia, siempre va a generar unas limitaciones, ya que su corral siempre pues, va a ser el mismo. Cambian de pronto algunos aspectos como los juguetes, el día, algunos compañeros que entran y salen de nuestro criadero, pero básicamente se resume su vida a siempre estar en un pie de cría. ¿Qué queremos con esta nueva era de Mascoriente y su crianza desestresada? Es que estas hembras reproductoras que nos generan estos hermosos cachorros tengan una vida 100% de mascota. Y gracias a nuestra crianza responsable podemos hacerlo de una forma paulatina, ya que algunas de nuestras hembras han sido adaptadas del modo antiguo de kennel y ya han estado en casas viviendo como una mascota 100%. El caso, vuelvo y se los repito, es el mío, es Estelita. En este momento tenemos una camadita de ella disponible y yo y mi novia somos los que la estamos cuidando. Entonces es por esto que es una crianza mucho más tranquila, porque pues la perrita Estelita siempre va a sentirse acompañado de su familia, sus dos hermanitos criollos también siempre están ahí pendientes, y así podemos lograr que estas hembras tengan todo un proceso, desde el momento tanto del celo o el calor, que te recuerdo que aquí en Mascoriente tenemos una página diseñada para que si tu hembra está en celo puedas encontrar el macho ideal.
Te la voy a dejar aquí arriba, se llama lamonta.co y allí vas a poder encontrar el catálogo más grande de mascotas machos disponibles para ser padrones de tus hembras. Entonces, volviendo al caso, desde el momento del celo, lo que se busca es hacerlo de la mejor manera, acompañados de lamonta.co, y de esta forma hacerle un acompañamiento con nuestros médicos veterinarios a lo largo del país. Ellos, de forma virtual y dado el caso de que se requiera de forma física, van a estar pendientes de estas hembras. En el caso particular, pues yo tengo la fortuna de tener a mi hermano, que él es el jefe de médicos veterinarios de Mascorriente, y él es el que se rota por mi casa, la de mi hermano, la de mi mamá, la de mi tía, dándole vuelta y estando muy pendiente de las hembras que están en este nuevo proceso de crianza desestresada. Luego de que estamos seguros de que la hembra está preñada, son más o menos 60 días para esperar su parto, y de ahí empieza el proceso de levante de camadas, que incluso aquí en Mascorriente tenemos una sección dedicada a ciertas razas que estamos criando de esta manera. Te la voy a dejar aquí arriba para que vayas y veas cómo hasta el momento te hemos mostrado la crianza de bulldog francés, de teckel, de pastor ovejero australiano, y se vienen muchísimas más. Y ahora, ya lo último sería el proceso de encontrarle hogar a estos lindos peluditos. Y en esto, ustedes, las familias, van a tener la mejor opción, ya que por ser una crianza desestresada, puedes ir, ya no tiene que ser a nuestras instalaciones, puedes ir a donde está esa mascota, donde está esa parte de la familia que tiene esos cachorritos, conocer su ambiente, ver a la mamá, que es una de las pocas cosas que hacen algunos criadores. Entonces, te hago la más calurosa invitación, hazme un seguimiento y por favor dale a la campanita, síguenos en esta red social y en todas las redes, salimos como @mascooriente, igualito a nuestro nombre, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todo lado. Y haz parte de esta, la nueva era de crianza responsable y desestresada que tiene Mascorriente pensada hacia un futuro mucho más de calidad, tanto para las hembras como para nuestros cachorros. Somos pioneros en muchísimas cosas y nunca vamos a dejar de serlo en la crianza saludable y responsable de todo nuestro pie de cría. Así que te hago la más calurosa invitación. Como dice nuestro lema, más que mascotas son familia. Danos a nosotros la oportunidad de ese botico de confianza para hacerte llegar el peludito que siempre soñaste hasta la comodidad de tu casa. Y por favor, recuerda, no lo olvides, no tiene que ser con nosotros. Nosotros lo tratamos de hacer muy bien y siempre nos vamos a esforzar. Pero si decides adquirir tu mascota con otro lugar, por favor, que por lo menos esté legalmente constituido y te muestre los permisos de ejecución de esta linda labor. Entonces me despido de ustedes deseándoles un maravilloso día, y desde aquí, desde Mascorriente, esperamos que hoy y siempre estén de la mano de Dios y tengan muy buenos días. Hasta luego, chao.